11 y 15 minutos de la mañana estamos en directo, ya lo saben, en Castilla-La Mancha, en el corazón. En nuestra consulta hoy nos visita Mar Alcolea del grupo Volmay. Muy buenos días, Mar, ¿cómo estás? Buenos días, guapísima, ¿qué tal? como siempre, encantada de tenerte aquí. Hablamos de un tema que nos interesa a todos, que a veces incluso nos cuesta hablar de él, nunca mejor dicho, pero es un tema que está ahí y que creo que conviene que hoy en nuestra consulta pues abramos esa puerta para que la gente pueda preguntar. Las noticias de alto impacto emocional, esas noticias que no nos gustan, las malas noticias. Eso es, porque sí que es muy fácil dar una buena noticia, felicitar a alguien, decirle algún halago, pero cuando tenemos que decir alguna crítica, cuando tenemos que quejarnos, o es más, cuando tenemos que dar una noticia, no sé, una desaparición, un fallecimiento o una enfermedad grave, ahí no sabemos cómo reaccionar. Y es lo que vamos a ver hoy en el espacio de esta sesión. Son 16 minutos, abrimos esa puerta, 925 28 86 91, pueden marcar ese número de teléfono para pasar a nuestra consulta y hacernos las preguntas que consideren oportunas. ¿Qué es una mala noticia? ¿Cómo debemos comunicarla? ¿Conviene adornar esa mala noticia? Bueno, más que adornar, conviene ser sencillos, directos y con mensajes muy claros. A veces nos andamos con las ramas, sobre todo, por ejemplo, con los niños o con los más menores de la casa, y empezamos a contar unas historias, unos cuentos que en realidad el contenido es tan abstracto que el niño le pone imaginación o incluso la persona adulta a la que se lo contamos y al final no entiende el mensaje. A nadie nos gusta dar malas noticias y, por supuesto, nunca va a causar una emoción positiva, pero tenemos que contar con ello y las estrategias que hoy vamos a ver es para que demos información, contengamos a la persona que en ese momento va a sufrir pues tristeza o ira o algún tipo de emoción negativa y que sepamos calmarla. Esa es nuestra función. Nuestra función no es otra, pero a veces ese miedo por el dolor empático, ¿no? Porque nos ponemos en la piel de la otra persona y decimos, bueno, si yo fuera ella me desbordaría, no podría vivir. Bueno, al final las personas sacamos una resistencia, una resiliencia a las malas noticias increíble. Eso es lo que queremos, que la gente nos cuente su experiencia, marcando el 925 28 87 91. ¿Le ha tocado a usted dar una mala noticia o le han dado una mala noticia? ¿Cómo se la han dado? Cuéntenos su experiencia, cómo lo ha vivido. ¿Lo ha vivido de una manera traumática? ¿Quién le dio esa mala noticia supo utilizar las técnicas adecuadas? Porque decimos que debemos evitar adornar esa información. A veces pensamos que suavizando lo que estamos contando va a ser mejor, pero ahí está la técnica y ahí estáis vosotros los psicólogos para enseñarnos cómo debemos contar, por ejemplo, pues un suceso, una pérdida o una enfermedad. Eso es. ¿Y quién lo tiene que contar? Porque a veces el tener la información no nos hace el protagonista para tener que dar la noticia a la persona allegada, a la víctima secundaria, a la persona que algún familiar ha sufrido algún tipo de accidente, de enfermedad o incluso ha fallecido. Lo más importante es que controlemos el entorno, es decir, donde demos la noticia tiene que ser un entorno amplio, que la persona pueda estar tranquila, que pueda desahogarse, que pueda llorar, que pueda gritar y que además el contacto visual con lo que ha pasado no esté. Es decir, imaginemos que es un accidente, no podemos dar la noticia de que ha tenido un accidente o algún familiar y tener a la persona justo mirando de cara a todo el accidente o si hay algún tipo de... No, sino que tenemos que llevarle a otro espacio protegida, segura y ahí con amplitud y en la que pueda descargarse emocionalmente, decir lo que ha pasado. ¿Quién tiene que dar esa mala noticia? O bien los sanitarios, los especialistas, si tenemos su red de apoyo cerca, también incluso esta red de apoyo nos podría servir de ayuda, ya que va a necesitar sentirse... En ese momento hay descontrol, hay incertidumbre, inseguridad, miedo, es la emoción primaria, con lo cual va a necesitar que tenga su red de apoyo cerca. Entonces, para dar la noticia, lo primero, poder avisar a todas las personas cercanas, todos sus contactos, o bien que la dé un profesional sanitario, un profesional que tenga la información verídica y que no se ande con las ramas o no venga con el no sé o no lo sé muy bien o puede ser, nada de condicionales. Es la información que tenga, la doy y la que no simplemente digo no lo sé. Porque ese es otro fallo, cuando queremos dar una mala noticia nos da miedo el no saber o el no controlar nuestras emociones, porque es fácil derrumbarte cuando vas a dar una mala noticia. Ese otro gran problema, y es que antes de informar tenemos que saber lo que vamos a contar. Nunca, como tú bien dices, andarnos por las ramas. Creo que, o me han dicho, el creí que y el pensé que, en este tipo de cosas las dejamos, ¿verdad?, de lado, porque al final no nos van a solucionar nada.
pero muchas veces yo creo que la misma incertidumbre o la sensación de agobio que nos provoca al ver a otra persona sufriendo hace que nosotros mismos dudemos hasta de la información que realmente tenemos contrastada. Totalmente de acuerdo. Además le pasa a muchos profesionales sanitarios con la falla terapéutica, ese miedo a decir, bueno, ¿y si me equivoco? ¿Y si les digo que tiene una enfermedad grave y luego no es para tanto, ¿no? Entonces, ese miedo siempre va a estar en la persona que da la información. Y creo que un requisito básico es ver qué información tiene ya la persona a la que vamos a hablarle, porque a veces lo que hay que hacer es hacer preguntas anteriormente, ver qué sabe sobre el suceso, porque a veces nos ahorramos esa información que le vamos a dar porque ya la sabe. No es momento de que la víctima, muchas veces dicen, bueno, que descargue. No podemos abrir una herida si no la vamos a poder cerrar. Exactamente. Es decir, que descargue si quiere descargar, pero tampoco excesivas verbalizaciones, excesivo... hay que contener la emoción, aunque se gestione, aunque salga, pero tenemos que contener esa emoción, no podemos dejar que la víctima se desborde. O los 925 28 67 91, marquen el número de teléfono para poder contarnos su experiencia. Cualquier duda que tengan pueden consultarla a nuestra psicóloga. Si están en un momento en el que necesitan desahogarse, que no saben a quién contárselo y no saben qué técnicas utilizar, desde luego no duden en llamar a Castilla-La Mancha en el Corazón. Y hablamos del teléfono, y el teléfono es lo que tenemos que evitar cuando tenemos que dar una mala noticia. Claro, pero a veces, y esto también nos lo dicen mucho en consulta, es inevitable. Estás a un montón de kilómetros, tienes que dar la información, se la doy parcial, no se la doy. Lo más importante es que no haya nuevas víctimas. ¿Cuántas veces por dar una mala noticia la persona ha venido muy deprisa por la carretera, a gran velocidad, con ataques de ansiedad? Entonces tenemos que proteger que el suceso que ha pasado no se agrave aún más. Entonces es importante proteger a las personas que le vamos a dar la información. Y si no, esperar hasta que la persona presencialmente podamos estar con ella, podamos tener algún tipo de contacto físico, porque algo imprescindible es, cuando se dan este tipo de noticias, el silencio, el contacto físico y las preguntas es muchísimo más importante que cualquier consejo que le vayamos a dar o cualquier información que le vayamos a dar. Es decir, es importante... ¿Qué pasa con los consejos? Porque a veces también intentamos como... Creemos que podemos ponernos en el lugar del otro y quizás metamos la pata también ahí. Por empatía. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Bueno, a mí también me ha pasado, y le empiezas a contar tu historia. En ese momento, la persona a la que le estás hablando se hace pequeña, 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 y tú te vuelves el protagonista. Y esa no es nuestro objetivo, esa no es nuestra meta. Lo que tenemos que hacer es que la persona se sienta importante, protagonista, y no pisarla con nuestras historias. Si yo te contara, pues a mí también me pasó. Y a veces lo hacemos por empatizar, pero empatizar significa caminar un poco con sus zapatos, es decir, intentar ver qué emociones, qué pensamientos, qué conductas tendría yo en ese momento, pero no ponerme a ver cuáles son mis historias similares. ¿Y qué pasa, por ejemplo, no con los niños? ¿Cómo debemos tratar a los niños para contarles una mala noticia? O sea, tenemos que contar... Claro. Lo primero, se la tenemos que contar. ¿Por qué? Porque ante la falta de información, además, nosotros seguro que si pensáis en esto, si nos están oyendo en casa, cuando no te dan información, cuando hay incertidumbre, bueno, ya veremos, tu mente siempre se va a ir a lo peor. Ante la falta de información, tú te vas a ir a lo más catastrófico. Y los menores igual, porque no son otras personas, son personas con menos edad. Pero también ante la falta de información, al tener un pensamiento más mágico, van a imaginar, van a interpretar, o incluso hay niños que llegan a sentirse culpables. A veces los niños, al tener ese pensamiento mágico y egocéntrico, piensan que por el hecho de pensar algo puede suceder. Claro. Y si alguna vez se han enfadado con esa persona que le ha sucedido una enfermedad o un accidente, pensarán, bueno, ¿y si he sido yo que, como he deseado que le pase algo malo en algún momento de enfado, de rabia, de rabieta, he ocasionado esto? O es más, también los mayores tendemos a decir, bueno, no hay que llorar delante del niño, no hay que pasarlo mal, entonces no abrimos la puerta a que el niño o la niña también se descargue y también pueda sentir tristeza, también pueda sentir enfado o miedo, ¿no? Se convierte en una conspiración del silencio, nadie habla del problema en casa y entonces no existe el problema. Entonces, error. Catastrófico para los niños. ¿Qué estrategias tenemos que utilizar para contar a un niño una mala noticia? Con los niños, mensajes directos, claros, sin exceso de detalle, ¿vale? Normalmente pues intentamos contar una historia, o está en el cielo, o se ha ido de viaje. Todo esto va a hacer que el niño entre en un bucle que no sabe muy bien qué ha pasado y piense que esto es reversible, que es lo peor de todo. Es decir, que tenga ilusiones, que tenga fantasías de que la persona a la que han perdido o que le ha pasado algo va a volver a la normalidad, ¿no? Sí que es frecuente, ¿verdad?, escuchar, y seguramente que a todos nos ha pasado en un momento determinado, pues está en el cielo.
No sé, es difícil, supongo Es que difícil. también para un padre o para una madre asumir y contar esa información a un pequeño. Es difícil. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos que tener en cuenta nuestras creencias religiosas, nuestro estilo de vida, nuestra cultura. Es decir, si es una familia religiosa, por supuesto que puede achacarlo bueno, pues a un tema religioso, pero no tanto visualizar cómo está ahí o está allí o la persona se ha ido a tal sitio, porque si no los pequeños intentan tener deseos de quiero ir allí. Bueno, ¿dónde está? Si está en ese sitio yo quiero ir. Entonces tenemos que dejarlo un poco, ante la duda, no dar información. La información que demos tiene que ser clara y sencilla. Y si no, pues simplemente mantener en silencio y que sea el menor el que se descargue, el que pregunte, el que interprete. Y mensajes directos. Ujú. Mensajes directos, frases cortas, que el niño entienda en todo momento. Eso es. Vamos a notar como el menor, cuando le damos la noticia, pues bueno, no sabe muy bien el impacto emocional de la noticia y puede incluso empezar a jugar y a recrear el accidente o el hecho traumático que ha pasado. Incluso con sus muñecos o jugando con algún amiguito o amiguita, vamos a ver que empieza a reproducir lo que ha pasado. Es su manera de vivir ese duelo. Entonces, igual que los mayores tenemos unas fases en el duelo, los menores también. Tenemos que respetarlas, tenemos que dejar que libere emocionalmente, que ventile emocionalmente todo ese sufrimiento, esa incertidumbre que va a tener. Y con los mayores igual, porque esperamos que demos la noticia y que la persona empiece a aceptarlo, empiece a estar triste ya, y es difícil. Normalmente, Julia, pasamos unas etapas. Primero una etapa de shock, en la que no te lo crees. Simplemente te lo tienen que repetir varias veces el mensaje, y es necesario que nosotros lo repitamos cuando nos lo pregunten, porque la persona no es capaz de creerse que esto ha pasado. ¿Por qué? Porque se protege, es un mecanismo de defensa de la mente. Intenta protegerse hasta que poco a poco va cayendo en la cuenta de que esto es real. Después entrará en una fase normalmente de negación. Vale, ha pasado, pero no quiero hablar de ello, no quiero tenerlo en mi vida, hasta que poco a poco ya se enfade, suelte la ira, suelte la rabia, y entonces es que ya empieza a creerse que Son las fases del duelo que todos debemos de vivir para superarlo. Eso es. Hablamos también de las enfermedades, que mucha gente pues tiene esa duda. Cuando tengo una enfermedad o me diagnostican una enfermedad, tengo que contarlo, me lo tienen que contar, ¿quién me lo cuenta? ¿Un enfermo tiene que saber que está enfermo? Un enfermo tiene que saber lo que quiera saber. Cualquier persona tiene que saber lo que... Es un derecho que tenemos como personas, es decir, el derecho a saber sobre mi propia vida y a poder decidir. Imagínense una persona que está en una fase terminal, una enfermedad con mucha gravedad y que le quedan muchas cosas por hacer, por decir o por gestionar a lo largo de su vida. Pues tiene derecho a esas últimas voluntades o deseos antes de su fallecimiento. ¿Cuándo hay que callar? ¿Cuándo la familia tiene que evitar dar la información a la persona enferma? Cuando la persona enferma no quiera saber, y eso se nota. Nosotros como familiares nos damos cuenta cuando una persona evita el tema, no quiere saber, evita que los médicos hablen con él o con ella y se lo pasa todo a los familiares. En ese caso mantendremos la calma, asumiremos que el rol de tener toda la información y iremos diluyendo esa información en base a lo que quiera la persona enferma. Ahora hablaremos de las consecuencias de no contar a ese enfermo lo que le ocurre, pero antes nos vamos a ir a Cuenca. Ahí está nuestra amiga Pepa. Buenos días, Pepa. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿y vosotros? Pues nosotros bien. Bien, hablando Muy de bien. un tema hoy muy interesante. Cuéntanos. Sí, bueno, pues mira, yo tengo una nieta con 5 años que va a cumplir el 29 de agosto. Hace un año que los padres se han separado y la niña creemos que ella lo tiene siempre en la cabeza, porque de vez en cuando nos hace una pregunta. Y hace 2 semanas le preguntó a su padre, cenando, ¿qué sentido tiene la vida, papá? Entonces el padre se quedó ahí. Se ve que esa frase la ha oído ella en la otra familia. ¿Qué sentido tiene la vida, papá? Y entonces, bueno, pues el padre ahí se quedó un poco bloqueado porque no sabía por dónde iba a salir la niña. Quisiera que me diera algunas pautas así, cuando la niña tiene unas preguntas hacia la vida de lo que está pasando y no sé, y cómo es la vida. Así, no estar juntos, siempre que pide un deseo es a ver si mis papás vamos a estar pronto juntos los 4 porque tiene un hermano. Siempre es así los deseos. Entonces yo pienso que esta niña tiene algo duro en el corazón
o en la cabeza. Siempre piensa lo mismo, un remolino que busca un deseo, otra cosa, es así. Y el niño es más callado, pero lo sufre callando, no quiere decir a sus amiguitos que los padres están separados, oculta esa reacción que puedan tener otros niños. ¿El niño cuántos años tiene? El niño tiene 8. 8 años. Mar. Difícil. Con 5 y 8 años, en el caso de la niña de 5 años, evidentemente tiene un montón de preguntas. Tiene una concepción de lo que son su familia, sus padres, la pareja. No entiende por qué una ruptura, no entiende por qué una separación. Probablemente aquí lo más importante es poder dejar que la niña pregunte, poder dejar que se exprese. Todas esas dudas que le van surgiendo y que en forma, por ejemplo, esas preguntas tan retóricas, tan filosóficas, seguramente a lo mejor lo ha habido. Tampoco tenemos que alarmarnos, porque normalmente imitan conductas, imitan verbalizaciones que han oído con anterioridad en algún adulto. Pero es importante que esas preguntas se le puedan contestar, aunque tenga 5 años, de acuerdo a su edad cronológica, de acuerdo pues, a su personalidad o a su forma de ser, pero adaptarnos a su ritmo y a su entendimiento, pero darle la información de que papá y mamá ya no están juntos, de que sigue siendo mi padre, sigue siendo mi madre, pero en este momento ya no son pareja, y hay un amor como padre y madre que son, pero no hay un amor de pareja, de incluso ponerle algunos ejemplos. Aquí sí que podemos recurrir, muchas veces en terapia recurrimos a cuentos, recurrimos a ejemplos más sencillos para que lo entiendan. Las preguntas retóricas, sin alarmarnos demasiado, podemos atender a cosas de su día a día. ¿Qué sentido tiene la vida?, preguntaba la niña. Pues, ¿qué cosas te gusta hacer en tu día a día? ¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Con qué cosas estás contenta? ¿Qué personas tienes a tu lado que te quieren? Ese va a ser el sentido de tu vida, con cosas tangibles que la niña entienda y situadas en el presente, y no tanto en el futuro, porque el pensamiento de un niño con 5 años es un pensamiento concreto, no es un pensamiento abstracto que pueda entender conceptos metafóricos, conceptos filosóficos. Entonces, centrarnos en el aquí y el ahora, en que tenga momentos de disfrute, en que tenga momentos de descarga emocional. Es decir, que si la niña quiere llorar, quiere gritar, quiere sentirse mal, quiere sentir enfado con sus padres, que le dejemos que lo tenga. Y luego tenemos el caso del otro menor, que tenía 8 años. ¿Eran 8 años? 8 años. 8. En el caso de 8 años empezamos con la etapa de casi la preadolescencia, no tanto, pero casi. Ahí lo que va a haber es la persona hay un ensimismamiento, la persona empieza a nivel emocional empieza a reprimirse mucho más, porque vienen emociones nuevas, viene la vergüenza, viene la culpa, que con 5 años no están tan desarrolladas y con 9 años sí. Entonces puede haber vergüenza de lo sucedido, puede haber culpa porque él piense que en algún momento han discutido por algo que él haya hecho. Entonces vamos a tener que gestionar y hablar... Perdone. Sí, dinos, Pepa. En realidad, sí, la madre es la que se fue de casa porque los niños son un poquito difíciles, han sido guerreros, y muy temosos, y entonces la madre dijo: yo estoy cansada, quiero ser feliz, yo quiero cuidar a mis hijos el día que me toque. Mira. Y yo no, en fin, se fue de la casa. Ahora ya cada uno tiene su casa, pero los niños saben que la madre es la que se fue porque no quería estar con el padre. Porque los niños han sido muy guerreros y tenía que ser una base estricta, que a uno tenía que coger el toro por los cuernos, y el otro no le gustaba esa manera de educarlos. Entonces este caso ha sido pues así. Y es que además hay muchos choques en las parejas por el estilo educativo, ¿no? Alguien quiere poner más límites, alguien quiere más dejarlos que vayan a su aire y que vayan descubriendo las cosas por ensayo y error. Y aquí sí debe haber muchos conflictos en la pareja conforme van evolucionando los menores. En este caso, tienen la suerte de contar contigo, con quien pueden hablar, con quien pueden descargar emocionalmente todos esos sentimientos que puede haber de ira, de rabia, de culpa, de vergüenza, en el caso de culpa y vergüenza en el caso del más mayor, y que puedan hablar y que puedan preguntar. Y la información que hay que darle, la real, sin exceso de detalle, pero la realidad, para que no haya, sobre todo en la menor va a haber muchos deseos, incluso ilusiones de que esto pueda volver a ser reversible, y si no lo va a ser, lo más normal es que su funcionamiento sea
el más adecuado posible, con la información que hay y sin ocultar ni conspirar pues ese silencio o que haya temas que sean tabú. Que se le dé la información de acuerdo a su edad, pero una información clara y sencilla. Y sobre todo Pilar, ¿verdad? Que tiene la oportunidad Claro. cuando esté con ellos de hablar mucho con ellos. Pilar, esa es la recomendación que le haces. Pilar se ve en medio, claro, entendemos Es que difícil, Pilar está en muy medio, no difícil. sabe muy bien cómo reaccionar, que si hay que sacar la emoción negativa, si hay que cambiar de tema, si hay que distraerles, si hay que callar. Los menores, cuanta Pepa, más perdón, que le he información, dicho yo, Pilar. mejor. Pepa, ¿verdad? Hablar mucho con ellos, es la recomendación que te hace Mar. ¿Tú hablas mucho con los pequeños? Sí, sí. Pues más, tienes Sí, que hablar sí, más, sobre sí. todo con La el... niña, Sí. la niña sobre todo no calla. La niña no calla. Claro, eso es bueno también porque la Sí, niña se sí. desahoga, pero claro, hay que trabajar más Sí. con el niño, que es quizás el que esconde esos sentimientos Sí. y el que le cuesta más contar lo que Sí. le pasa. Y lo que, verdad, el consejo es, pues lo mismo que nos estás contando tú ahora, la situación que pasó en su casa, realmente hay que vendérsela al niño así, que sepa realmente lo que pasó en su casa. Y atribuir las responsabilidades. Ellos no son los culpables de que una relación falle, de que una relación pues no vaya a buen puerto. Ellos no son los culpables, son menores y ya está. Y ya Entonces está. tienen que tener claro de que no tiene nada que ver ahí con que una pareja deje de amarse o deje de entenderse para tener una relación de matrimonio. Pues Pepa, muchas gracias por habernos llamado. Gracias, Gracias, espero gracias a vosotros, muy agradecida. Sigue Muchas escuchando, gracias. sigue escuchando esta entrevista porque Sí, vamos a sí. intentar enseñaros técnicas para poder llevar Os- esas situaciones tan difíciles porque cada vez hay más separaciones. Castilla-La Mancha además es una de las comunidades que ha aumentado el número de divorcios y Os creo... veo todos los días, Muchas todos gracias. los días, porque los temas me interesan todos. Pues muchas Y os gracias, veo- Pepa. Y muchas gracias por este programa tan bonito que tenéis. Estamos a su disposición siempre. Gracias, de Muchas verdad. gracias. Gracias. Un abrazo Adiós. para los pequeñines también. Gloria, desde Guadalajara, buenos días. Buenos días. Buenos días, Gloria, cuéntenos. Pues mira, yo es tema de enfermedad, Sí, que estoy teniendo una falta de apoyo. Por ejemplo, en los hospitales yo me diagnosticaron en diciembre una leucemia y me cayó, claro, pues fíjate cómo nos cayó. O sea, en 20 minutos me voy a urgencia y me dice que tengo una leucemia mieloide en el último grado, que estaba muriéndome. Pues fíjate. Entonces, pues lo he rechazado pues bastante mal. Me he pasado 6 meses en el hospital, o sea, 100 días sin salir del hospital. O sea, 6 meses. Más de 6 meses y después, ahora el lunes ingreso otra vez y la verdad es que lo estoy llevando bastante. Yo estoy resignada pero mi familia y mi marido lo están llevando. Mi marido le ha dado en estos 6 meses 3 ictus cerebrales de pensarlo, de verme, y muy mal. Y no sé, noto muchísima falta. Mi queja es que noto mucha falta en los hospitales de apoyo psicológico para mí y para mi familia. No he tenido ningún apoyo, ni un mínimo de apoyo, o sea, psicológico ni de nada. O sea, allí me ponen, ahora voy con el 5º ciclo de quimioterapia. vamos a intentar ayudarte un poquito, por lo menos, Gloria. Y lo estoy pasando muy mal, muy mal. Gloria, una situación de gravísima, intensa, grave, con un impacto emocional muy alto. Muy alto. Y lo que veo, Gloria, es que incluso tú estás más preocupada por tu familia, por las Sí. repercusiones que pueda tener, Sí. que incluso por ti misma y Sí, por tu salud. Sí. Hasta cuidando de ellos en un momento tan grave, con tanto dolor. ¿De dónde Ahora sacas, mismo. ¿de dónde sacas esa fuerza, Gloria, para poder acompañarles, estar con ellos, incluso siendo tú la protagonista de esta mala noticia? Porque yo los miro y los quiero tanto y me quieren tanto que yo los miro y yo les digo, tengo que ir para adelante, yo no les puedo fallar, porque en un momento que dije que me quiero morir, uno de mis hijos, tengo 4 hijos, y están tan pendientes de mí que algunas veces me agobian, o sea, de tanto, mamá, que no, que estamos a gusto contigo, que queremos estar contigo.
pero ellos tienen sus trabajos, como es lógico, y tienen y yo tengo ahí una lucha entre ellos, entre mi enfermedad y de ver que esto va para muy largo. Y entonces yo sigo adelante por lo que los quiero, porque digo, pero ¿cómo les voy a fallar? Si no les he fallado nunca, y les prometí cuando me diagnosticaron la enfermedad, pues les prometí que de esta íbamos a salir. De hecho, Gloria, decías que los médicos decían que era muy grave, que daban incluso poca esperanza de vida, y Muy tú han poca. pasado los meses, sigues con el tratamiento y Sí, sigues aquí estoy. luchando. Es decir, incluso los pronósticos que tenían los especialistas los estás sobrepasando. Sí. Aquí, ¿qué tiene que ver? No solo el cuerpo, sino la mente. Se le nota Sí. al hablar que está pasando un mal momento, Sí. que está triste, que tiene, bueno, pues impotencia, pero aún así se le ve una persona fuerte. Sí, es verdad. Porque Muy es fuerte. increíble que teniendo una enfermedad tan grave como esta, estés sobrepasando los límites de la esperanza de vida, que continúes avanzando y aún así te quede fuerza para seguir cuidando, la cuidadora de por vida, seguir Sí, cuidando a tu sí. familia. Y Sí. más que un consejo, me vas a permitir que simplemente te dé las gracias porque eres un ejemplo a seguir para millones de personas que nos estarán escuchando y dirán, yo estoy pasando por una enfermedad y no soy capaz de superarlo. Y Gloria, con una enfermedad tan grave, es ejemplo para otros. Es verdad. Si me lo dicen los médicos, Ujú. no Es hemos verdad, visto tan Gloria. enferma como tú. Yo me paso 100 días, que se dice muy pronto, 100 días en una cama, con 7 bombas puestas con 45 litros de sangre que me pusieron Ya. y 38 de plaquetas. ¡Qué barbaridad! Y yo allí, sin abrir la boca, pero que no me cuesta trabajo, no me cuesta trabajo, sin poner la televisión, sin nada, o sea, y yo digo, esto tengo yo que superarlo por mí, Claro que pero que me quedan muchas cosas, tengo 67 años. Esa es la estrategia, ¿verdad? Yo Sí, pero yo pediría... tengo mi corazón con unas ganas de vivir y digo, pero ¿cómo me voy a morir yo con Eso es. todo lo que me queda por hacer? Claro No me que sí. puedo morir. Gloria. Y yo me miro a los ojos de mi marido, que tengo 67 y llevamos 51 años juntos. Pues felicidades, felicidades, que todo el mundo no puede decir eso. Y yo digo, yo no me puedo dejar esta familia, no puedo dejármela, como mi hijo el mayor me dijo, mamá, cuando yo le dije, yo es que no quiero seguir, cariño, y dice, mamá, ¿y nosotros qué hacemos? Y están todos en su casa y están todos con su familia, o sea que... Pero yo tengo que vivir. Gloria, Dime. te pediría que cambiemos los papeles. Y es que me está sobrecogiendo tu caso y quiero que seas tú la que a la gente que nos esté escuchando le des el consejo de qué hacer cuando te detectan una enfermedad tan grave y cuando no sabes dónde meterte, no sabes cómo solucionarlo, que a la gente que nos esté oyendo que des tú el consejo de qué es lo que tienen que hacer ante una situación así. Pues que miren lo que tienen a su alrededor y que sigan para adelante. Y que sigan y que digan, esto se va a pasar, y tengo gente que me quiere mucho. Yo tengo esa gran suerte, la he tenido toda mi vida. Yo he sido una privilegiada de la vida. Entonces con eso me quedo. Ahora Eso me ha es. venido esto, he tenido que cambiar mi vida, como darle la vuelta y dejar todo, amistades. Yo me pasaba 6 meses en el Mar Menor porque somos de allí, y yo me he tenido que dejar todo, pero aun con eso digo, tengo que seguir por lo que tengo, que lo que yo tengo, mi familia, no le puedo hacer Y eso eso, y hay que seguir. Ese es el ¿verdad? Hay que el seguir. mensaje, Gloria. Hay Sí, que que seguir, hay que seguir. hay que luchar y, Sí. como tú bien dices, apoyándote a la gente que tienes alrededor, en tu Sí, familia, a la mucho. gente que te quiere. me Gracias, quiere Gloria, mucho. por habernos llamado. Te mandamos mucha energía positiva y Gracias mucha a fuerza. vosotros, Gracias. muchas gracias a vosotros. De verdad, Os y aquí besos, me estamos ayudáis para mucho. escucharte siempre. Me Gracias. ayudáis mucho. Mucho Gracias ánimo. a vosotros, gracias. Mucho ánimo, porque ya El sabes que luz. la recuperación tiene mucho que ver, tu estado anímico y tu estado emocional es fundamental para que puedas superar esa grave enfermedad. Gracias, Gloria. Un besazo enorme. Un besazo. Qué mujer, ¿verdad? Mujer, un gran ejemplo. Seguramente que mucha gente se habrá sentido identificada con el caso de Gloria. Javier nos llama desde Toledo. Buenos días, Javier. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuéntenos, Javier. Pues mira, nosotros, mi padre murió en diciembre, ¿sabes? Aquí en el hospital
de Toledo, Sí. y bueno, pues ahora estamos con el niño y estamos desesperados, es de mi pareja, y bueno, le ingresamos aquí con vómitos, con fiebre que le sube todas las tardes, y no saben qué es lo que tiene el niño. Nos han dicho que es vírico, pero que no saben qué enfermedad es, y andamos desesperados. Nadie viene, nada más que le ven, y estamos desesperados porque llevamos aquí ahora mismo ya una semana. El niño lleva 15 días así, nos lo llevábamos a casa, volvía otra vez vomitando, y estamos desesperados. Entonces, es la desesperación que es verle cuando cae la tarde, cómo se pone el cuerpo ahora mismo, que lo tiene todo lleno de granos y de ronchas, y que vienen a verle y que dicen que no saben lo que tiene, que todas las pruebas han salido negativas, que tú sabes la impotencia. Ya. ¿Cuántos Es años que, tiene el pequeño? 9 años ha 9 hecho, años. justamente 9 años cuando se puso, al día siguiente se puso malo. ¿Y el niño estaba bien y empezó con vómitos, Sí, dices? de repente empezó con vómitos, fiebre, sin nada, no comer nada, y traerle, nos dice que si nos queremos quedar o no, que bueno, que nos lo dan, nos lo llevamos para casa, nada más que nos lo llevamos, devuelve aquí, vomita, y al día siguiente tuve que traerle porque ya no podía, le tuve que traer en brazos al bajarle del coche porque no podía ni andar la criatura. Aquí un poco la pregunta de Javier, ¿verdad? Es cómo unos padres se preparan para esperar un diagnóstico, esa espera del diagnóstico que no llega, que no saben lo que pasa. ¿Qué hacen unos padres ante esa situación, Mar? A ver, yo es que yo no soy su padre, ¿vale? Bueno, es familiar. Pero vamos, pero soy la pareja de su madre, Sí, y sí. bueno, pues, y yo con el padre del niño pues hemos hablado y tal, ¿no? Porque él no está aquí, pero es la desesperación esa de que cómo, y te pueden decir, claro, y tú le ves malo y que no sabes nada, y bueno, sí, ahora parará los vómitos por lo que le ponen, y por la tarde le meten Norotil y el niño para, pero el niño otra vez con granos. Luego, sinceramente, es una dejadez lo que hay a veces. Pero vamos a intentar, Javier, sobre todo que tú, que estás cerca de la familia, aportes pues esa tranquilidad, esa esperanza de que el diagnóstico va a llegar. A veces no llega todo lo rápido que nosotros queremos, pero porque no se encuentra y hay que buscar la causa. Para eso tenemos grandes profesionales en el sistema sanitario de nuestra región, y por supuesto que encontrarán la causa. Entonces vamos a enseñarte esas técnicas, por lo menos para que tú, que estás ahí con la mente más fría, pues puedas ayudar a la familia. Mar. Porque efectivamente todavía no hay una mala noticia de un diagnóstico de gravedad y demás, pero nuestra mente, ante unos síntomas así, ante la incertidumbre, ese miedo a sufrir va a ser muchísimo peor que cualquier noticia que nos den. Es decir, la falta de información, lo que le genera a Javier, a su mujer, a toda la familia del menor, le genera ese malestar, ¿no? Recomendaciones que podemos tener en un caso así. Lo primero, pedir, más que quejarse. Normalmente cuando estamos en un centro hospitalario, cuando están los profesionales alrededor, tendemos a quejarnos porque no nos dan información, tal vez porque no la tengan o porque por la cantidad de gente a la que tienen que atender. La están buscando. Efectivamente. En sus pruebas. Entonces, en ese diagnóstico que va a tardar más de lo normal, tenemos que intentar pedir la información que nos puedan facilitar, desahogarnos, pedir apoyo psicológico, que sí que lo hay en cualquier centro de atención hospitalaria, y que estén con nosotros acompañándonos hasta que nos den unas pautas claras de qué es lo que se tiene que hacer con el menor. Evidentemente aquí un apoyo entre la red familiar, es decir, entre vosotros, que estáis juntos, poder apoyaros y poder descargar esas sensaciones. No echarse en cara nada, Eso ¿no? es, No estar, eso madre es. mía, esto no se sabe y a ver qué hacemos. Al contrario, tener esa esperanza, Javier, porque están Sí, encontrando en eso- la causa y la van a encontrar, Eso seguro. es. Está Y en ahí. eso lleváis razón, porque yo, por ejemplo, le he dicho, como el niño no come, le he dicho, la culpa la tienes tú por lo que es todo en casa y como lo tienes acostumbrado y tal, y sí, ahí chocamos no. un poco, hace Claro. 2 días chocamos ahí. ¿Sabes, Javier? Es que a veces tendemos a culpabilizarnos de las cosas que nos pasan, porque al culpabilizarte crees que tienes tú también la solución. Es decir, bueno, pues tiene que ser algo que hayamos hecho y que esté dentro de nuestro control. Y muchas veces no es así. Los menores, las personas en general, pues tenemos ciertas enfermedades, ciertos procesos que hay que pasar. Evidentemente la gravedad irá disminuyendo, ya tiene una medicación pautada, está controlado, está vigilado por profesionales. Entonces, hay que creer y tener la esperanza de que esto se va a solucionar, ¿vale? Sí, lo Porque que pasa es que te desespera que desesperas. no llegue. Y permitirte, Javier, vivir esa emoción de desesperanza, de desilusión, de tristeza, de llorar. De rabia. O sea, de rabia, que entre vosotros podáis hablar del tema y podáis también expresar esas emociones. No intentar muchas veces, por no entristecer al otro, pues estamos tristes, yo no te lo digo hablamos. que, por ejemplo, le dije eso, lo de, por la culpa tienes tú por no Eso darle es. de comer esto, no lo otro, y sí, ahí chocamos y pues eso sí, la verdad que sí.
Intentar hablar del tema, de que podáis expresar vuestros sentimientos, aunque sean negativos. También emplear técnicas de distracción, es decir, podemos hablar del tema, pero lo que no podemos hacer es rumiar todo el día con el mismo tema, porque al final se distorsiona todo, ya no sabes si estás exagerando, qué es real, qué no es real. Entonces, distracción por un lado y por otro, cuando haya que hablar del tema, poder expresar todo lo que yo siento sin culpabilizar al otro, y viendo que la situación está en buenas manos, hay profesionales al cargo y nuestra posición es esa, estar acompañando al menor. Tienes que pensar eso, Javier. Ahora está en muy buenas manos. Ya te lo digo, además el Hospital Virgen de la Salud cuenta con un equipo de pediatras muy bueno. O sea, que tranquilo. Le vemos aquí en la cama y lo que os he contado antes, y es que es desesperante verlo así, que nadie te diga nada, ¿sabes? Porque... Pero al final ellos lo sacan. Yo te lo digo, yo tuve una experiencia con mis hijas cuando estuvieron ingresadas y tengo que decir que el sistema, la unidad de neonatos del Hospital Virgen de la Salud es maravillosa. Está en manos de las mejores profesionales y también yo tenía ese sentimiento, como tú dices, de Dios mío, ¿por qué ahora se vuelven a poner malas y otro día más y no te las dan? Y al final tienes que darle gracias a Dios y al equipo de sanitarios que hay allí, que hacen todo lo posible y más por sacar a los pequeños adelante. O sea, que estate tranquilo, que tu hijo se va a poner bien y tú ten fe, por supuesto, y lo que tú dices, no le eches en cara tampoco nada a su madre, al contrario, ayúdala y entre todos ya veráis cómo va a ir todo mejor. Sí, esperemos que te pueda llamar y decirte que ya, otra vez, que ya se ha solucionado todo. ¿A que sí, Mar? Seguro que sí, seguro que sí. Venga, pues muchas nuestro gracias. Mensaje. Muchas gracias, Venga, Javier. Hasta luego, Muchas Javier. gracias. Es difícil, ¿verdad? Muy es difícil. difícil. Y lo que decía también Javier, que ese sentimiento que se genera de rabia, la rabia. ¿Cómo manipulamos la rabia? En este caso, una relación de pareja que nos empezamos a echar las cosas en cara cuando hay una enfermedad, no tenemos nadie la culpa, pero intentamos culpabilizarnos. ¿Cómo manipulamos esa rabia? Claro, nos sentimos tan mal, ese enfado, esa ira, que intentamos proyectarla en alguien. ¿En quién? En quien tienes más confianza. Dicen que la confianza da asco, ¿no? Dice el refrán. Pues es que a veces es verdad, es que intento descargarme con la persona con la que más confianza tengo, con la que no tengo filtros, con la que puedo ser yo 100%. Y en este caso, por ejemplo, decía Javier, con su pareja, pues intentar, pues le habrás hecho esto al niño, le habrás dado esto, para intentar descargar esa emoción negativa que no la queremos con nosotros, ¿no? Cuando ya lo piensa fríamente, dice, bueno, pero ¿qué he dicho? Si he dicho una tontería, porque efectivamente... En esos casos tenemos que descargar la ira, tenemos que reprimir esa ira. ¿Cómo tenemos que actuar? Tenemos que expresarla, pero expresarla quiere decir que hay que contenerla también. Es decir, yo puedo expresar mi enfado, expresar mi ira verbalmente, sin necesidad de dar golpes, sin necesidad de insultar, sin necesidad de culpabilizar o hacer responsable de lo acontecido a alguien. Es decir, expresar, por supuesto que sí, pero con límites, con contención, ¿vale? ¿Esto es difícil? Sí. A veces tienen que ser incluso los de nuestro alrededor los que pongan límites y digan hasta aquí. Está bien que estés mal, que te encuentres triste, que te encuentres enfermo o enfadado, pero no nos puedes hacer culpable de lo que está pasando porque somos tu apoyo. No somos una carga, no somos los culpables de lo sucedido, sino que somos tu apoyo y estamos aquí para ayudarte. Y a veces no lo sabemos ni siquiera apreciar. Es preferible cuando te encuentras en una situación de tanta rabia y de tanta ira, darte media vuelta y volver. Tenemos después... derecho a pensar antes de actuar. Y en una situación de tanta intensidad emocional necesitamos nuestro espacio. A veces intentamos ir corriendo a hablar con esa persona, no, pero dejarle su espacio, dejarle un tiempo fuera, que respire, que tome aire, que piense, que esté solo. Hasta que normalmente esa emoción y esa razón se van equilibrando y va viendo la realidad. Pero al principio cuesta. Y cuando damos una mala noticia, es que claro, la intensidad, el impacto es tan fuerte que... Y todos tendemos a buscar culpables. Totalmente. No hay que buscar culpables. No. Si los hay, sí, evidentemente, pero ante una información que sea veraz, ¿no? Que sea real. Pero muchas veces no lo es y simplemente buscas una explicación, un porqué de lo que ha pasado. Pues Mar Alcolea, muchísimas gracias del Grupo Volma, haber estado con nosotros, habernos dado esos buenos consejos y habernos enseñado a dar mejor las malas noticias, que ya malas son, por lo menos intentar mediar para que hagan el mínimo daño posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre.